Dios los bendiga en estos momentos y reciban un caluroso saludo de parte de la Iglesia de Discípulos de Jesucristo, de su servidora, mi nombre es Mariela Quintanilla, y en este momento vamos a estar impartiendo la palabra del Señor. El mensaje de hoy es: no nos escondamos de la presencia del Señor, porque los tiempos son malos. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos la gracia al Señor en esta noche, y me gustaría leer una porción de la palabra en Jonás 1, y voy a estar lecturando del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Muchos la sabemos, que Jonás se fue para esconderse, para huir de la presencia del Señor. Tenía un mandato él, ¿verdad? El Señor ya le había hablado que fuera, ¿verdad?, a predicar su palabra. Amén, porque el Señor advierte cuando el Señor, ¿verdad?, quiere que su voluntad sea hecha. Amén. Entonces Jonás tenía esta encomienda de parte del Señor, que fuera él a Nínive a predicar la palabra del Señor, a advertir a Nínive, amén, en esa ciudad. Pero ¿qué hizo Jonás? Se fue, huyó de la presencia del Señor, pensando que tal vez allá donde él iba, a Tarsis, que nunca lo iba a encontrar el Señor, ¿verdad? Pero pues sabemos que el Señor es un Dios poderoso, sabemos que es un Dios omnipresente, amén, que sabemos que es un Dios que está en todo lugar, un Dios omnisciente, amén. Sabemos que es un Dios que todo lo puede, y un Dios omnipotente, amén, que todo lo sabe, amén. Bendito sea el Señor. Sabemos que no podemos nosotros escondernos de la presencia del Señor. Si en algún momento nosotros hemos tenido un llamado de parte del Señor de predicar su palabra, nosotros tenemos que hacer esa encomienda. No podemos ir en contra de la voluntad del Señor, ¿verdad? No queremos nosotros que venga trato del Señor a nuestras vidas en la gran encomienda que el Señor Él tiene para nosotros. Amén. No podemos nosotros negarnos, no hay tiempo de nosotros negarnos en estos momentos. El tiempo cada día los tiempos son más malos. Amén. Hubo consecuencia en Jonás por haber, ¿verdad?, huido de la presencia del Señor. Si leemos en el capítulo 1, versículo 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Entonces no solo hubo consecuencias para Jonás, sino también para los que iban con él en esa nave. Entonces imagínense la consecuencia de verdad de la desobediencia, del haber él huido de la presencia del Señor, pensando, ¿verdad?, que el Señor no lo encontraría. Entonces podemos ver nosotros en nuestra vida que no queremos, ¿verdad?, que nos pase eso a nosotros tampoco, por tener ese de ir y no querer hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? No queremos que venga trato del Señor a nuestras vidas. Amén. Esta otra porción de la Biblia aquí donde dice Jonás 1:17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Entonces eso le vino a Jonás a su vida. Entonces sabemos cuando Jonás estuvo en ese momento en el vientre del pez por 3 días, por 3 noches, fue donde él se sintió angustiado, donde él se sintió, amén, donde él se sintió, ¿cómo le podría decir?, atribulado por haber estado, imagínense, adentro de un pez gigante, sin poder ver, ¿verdad? Entonces ahí fue donde vino él y le clamó, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que él vino y le clamó en su angustia a nuestro Dios. Le clamó al Señor para que el Señor, ¿verdad?, tuviera misericordia, porque él sabía que él que es un Dios de misericordia. Pero también que no se nos olvide que es un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede hacer, que no hay cosa, ¿verdad?, que se esconda del ojo del Señor,
que si el Señor nos manda una encomienda, que si el Señor nos dice, ve y predica mi palabra, es necesario que lo hagamos, es necesario que atendamos el llamado del Señor, es necesario que nosotros hagamos la voluntad del Señor, porque los tiempos están malos en este momento. No sé si se ha podido mirar desde el año 2020 al 2021 tantos acontecimientos que han pasado alrededor del mundo. Es porque el Señor está advirtiendo. El mundo cada día está lleno de más maldad y de más maldad, pero el Señor advierte, el Señor habla. ¿Para qué? Para que nos convirtamos a Él, para que vengamos a un arrepentimiento ante su presencia, para que hagamos su voluntad. Y si tú has sentido que tienes un llamado del Señor, que has sentido que el Señor te ha llamado, no tengas miedo. Haz la voluntad del Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Y así voy a estar leyendo una lectura en Mateo 28, el 19 al 20. Y dice así: por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos da ahí un mandato, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando dice id y hacer discípulos las naciones, ¿qué quiere decir eso? Ir y predicar su palabra, ir y predicar la palabra a todas las naciones. ¿Y qué quiere decir discípulo? Discípulo quiere decir un seguidor de Cristo, una persona, amén, que imita a nuestro Señor Jesucristo, un seguidor que sigue los pasos, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo, nos está hablando, porque el llamado es para todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, id y hacer discípulos todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque ese llamado es para todos. Amén. Aquel que sabe la palabra, ese es nuestro llamado, de predicar el evangelio, de hacer discípulos. Amén. Aquellos que no se han convertido al Señor. Amén. Que vengan al Señor, hacerles, ¿verdad?, saber de la palabra del Señor, hacerles conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él vino a la cruz, a morir en la cruz, para que nosotros podamos, amén, entrar a ese lugar bendito que es allá en los cielos, amén, por nuestro Padre Celestial. Y Él nos dejó ese mandato que nosotros tenemos que seguir adelante cada día predicando, porque los tiempos cada día se ponen malos, los tiempos cada día se van de peor en peor. Entonces nosotros sabemos que no hay otra cosa que nosotros podamos hacer más que agarrarnos de las manos del Señor. No hay tiempo para que nosotros, ¿verdad?, estemos sentados poniendo condiciones al Señor. No, tenemos que saber que al Dios que servimos es un Dios poderoso, es un Dios que en el momento que Él está poniendo una encomienda para nosotros lo que debemos hacer es rendirnos al Señor, pedirle su guianza, ¿verdad? Si no lo sabemos hacer, ¿verdad? Porque todos al principio no lo sabemos hacer, pero con la ayuda del Señor, pidiéndole al Señor la fortaleza, la guianza, la sabiduría, la prudencia para poder nosotros impartir su palabra de la manera que Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Él no nos da, amén. Cada vez que nosotros pedimos, en Santiago dice, el que, ¿verdad?, que no tiene sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará. No hay cosa, ¿verdad? Nosotros cuando le pedimos al Señor, Él nos da, amén. Así es que en esta tarde yo les estoy pidiendo que si ustedes, ¿verdad?, han estado, ¿verdad?, sintiendo que el Señor les está hablando a su vida, que el Señor les está, ¿verdad?, poniendo algo que hagan, ¿verdad?, en su corazón, y que vayan y hagan la voluntad del Señor, porque no queremos, ¿verdad?, que en el momento de nuestra tribulación, de tal vez en momentos de tormenta, cuando, ¿verdad?, venga el trato del Señor a nuestras vidas, por no haber querido, ¿verdad?, escuchar la voz del Señor cuando Él nos está hablando, cuando nos está diciendo, cuando nos está llamando, ¿verdad?, a predicar su palabra, ¿verdad?, dar a conocer sus mandatos, a darte a conocer
lo grande y maravilloso y la oportunidad que Él nos da de arrepentimiento para que nosotros podamos ser salvos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Nuestro Dios quiere que todos, ¿verdad?, vengamos al arrepentimiento, que entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que la palabra nos dice que Él es el camino al Padre, ¿verdad? Que por Él tenemos entrada a ese lugar santo, que por Él nosotros podemos nosotros ahora ir directamente con el Padre, amén, y entregar a Él todas nuestros problemas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así es que nosotros no podemos, ¿verdad?, estar sentados, estar esperando, ¿verdad?, qué es lo que va a acontecer. No, es momento de que cada día entremos en conciencia y vengamos, ¿verdad?, a un compromiso con el Señor. Vengamos a un quiero hacer para el Señor, amén, a un estar dispuestos, comprometernos con el Señor cada día. Amén, pedirle al Señor que nos prepare cada día para estos tiempos que estamos viviendo, porque la generación que viene con nuestros hijos, también pedirle al Señor que nos ayude a preparar a nuestros hijos para que ellos estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Si el Señor los quiere usar, ¿verdad?, para ser también embajadores de su palabra, predicadores de su palabra, amén, también ponerlos en las manos del Señor y seguir, ¿verdad?, siempre la voz del Señor. No podemos nosotros en este momento, así como están los tiempos, que cada día cercana está cada día más la venida de nuestro Señor Jesús, ponernos a estar, ¿verdad?, perdiendo tiempo y no enfocarnos en el enfoque principal, que es nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él es que nosotros vamos a vencer, amén, porque en su palabra dice que aquí en Mateo, donde yo estuve leyendo, en el Mateo 28:20 dice: y enseñándoles de gran manera todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él dice que su presencia está con nosotros hasta el final. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es agarrarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que en cualquier encomienda que Él nos ponga, en cualquier voluntad que Él quiera hacer con nosotros, no estamos solos. Porque si por supuesto nuestro Dios nos ha mandado, es porque Él estará con nosotros, es porque Él nos estará respaldando en lo que Él nos está mandando que hagamos. Amén. Y si es impartir su palabra, sabemos que estamos en las manos del Señor. Y si hemos entendido el llamado del Señor, sabemos que hay que ponernos a la disposición de la voluntad del Señor. Amén. Porque por supuesto su palabra dice que pues Él ha escogido, ¿verdad? Desde el vientre de nuestras madres nos ha escogido nuestro Dios para que se haga su voluntad. Y de una u otra manera nosotros, ya que Él nos ha escogido, nosotros venimos, amén, ya sea, ¿verdad?, por nuestra propia voluntad o por trato del Señor, amén, porque a veces escogemos como Jonás, escondernos, amén, tratar de no atender ese llamado, aunque a veces lo sabemos en nuestro corazón, que el Señor nos está diciendo, nos está llamando: ve y predica mi palabra, ve y haz ¿verdad?, más discípulos, amén, más seguidores de nuestro Señor Jesucristo, amén, que mi evangelio sea predicado, amén, en todas las naciones. Entonces a veces, ¿verdad?, buscamos, como lo había dicho anteriormente, muchas excusas para no hacer la voluntad del Señor, para no hacer el mandato del Señor, porque es compromiso. Pero si nosotros hemos entendido al gran Dios poderoso, al Dios que nosotros hemos reconocido como nuestro Dios en nuestras vidas, nosotros sabemos que ese Dios que nosotros hemos reconocido, ese mismo Dios es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da palabra, el que nos da aliento, el que nos da la fortaleza y el que nos da la sabiduría para nosotros poder ir y predicar de su palabra, porque no somos nosotros que lo hacemos, sino es el Espíritu Santo. Amén, es el Espíritu Santo que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros, porque nosotros por sí mismos no podemos dar paso adelante sin la voluntad del Señor. Todo está bajo la voluntad del Señor, amén, porque Él es un Dios soberano, Él es un Dios,
poderoso, Él es un Dios glorioso, amén. Entonces nosotros sabemos que si reconocemos, ¿verdad?, el gran Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros adoramos, entonces nosotros vamos a reconocer lo que significa, el significado que tiene cuando el Señor nos está mandando a dar una encomienda. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es una encomienda del Todopoderoso. Es una encomienda del Señor, es una encomienda para que, ¿verdad?, el que no ha venido al arrepentimiento lo haga por medio de su palabra. El que no ha venido a un compromiso para con Él, ¿verdad?, lo haga. Que tomen conciencia, amén, lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a hacer en este mundo. Para que no nos pase como le pasó a Jonás, amén. Para que no venga trato del Señor. Es mejor, ¿verdad?, hacer la voluntad del Señor en el momento que Él nos manda, en el momento que Él nos pide, porque eso es de agrado al Señor. Amén. Y nosotros queremos, ¿qué queremos? Agradar al Señor, porque agradando al Señor, amén, es maravilloso, maravilloso las bendiciones que vienen desde lo alto de parte de nuestro Señor, las bendiciones espirituales que nosotros recibimos en nuestras vidas, amén, pero más que todo por amor a las almas, por amor a nuestro Dios, amén, porque todo lo que hacemos es para Él, todo lo que nosotros hacemos es para Él, para la gloria y honra de su nombre, amén, porque dice su palabra que Él es un Dios lleno de gloria, que Él es un Dios, amén, poderoso, un Dios, ¿qué le podría decir yo? ¿Verdad? Hay palabras, bastante palabra para nosotros poder describir al Dios maravilloso que nos ha escogido, que nos ha llamado, que nos ha dado esa oportunidad, ¿verdad? Muchos venimos a los caminos del Señor a veces cuando, ¿verdad?, estamos angustiados, cuando estamos, ¿verdad?, en aflicción, en problemados y en muchas diversidades, cosas que nos pasan en nuestras vidas, pero todo es con un propósito. Todo eso es con un propósito que pasa en nuestras vidas. Para que nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor, para que nosotros nos acerquemos, nos rindamos ante la presencia del Señor, sabiendo que en este lugar es el lugar más precioso y más seguro que nosotros podemos estar. Amén, porque en este mundo sabemos que no hay nada que podamos, ¿verdad?, aplicar en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Porque todo esto, nosotros aquí la palabra dice que somos peregrinos, amén, que nuestra vida no es eterna en este lugar. Nosotros tenemos que anhelar el reino de los cielos, ir a la presencia del Señor, pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor obre en nuestras vidas, a que cuando el Señor nos está dando un llamado, cuando el Señor nos está dando una encomienda, nosotros saber, amén, saber que tenemos que hacer la voluntad del Señor, permitir, ¿verdad?, que el Señor obre en nuestras vidas, porque a veces nos rehusamos, nos negamos y por querernos negar y rehusar, el Señor a veces, ¿verdad?, no viene, ¿verdad?, la obra en nuestras vidas, porque nos estamos rehusando a lo que es la voluntad del Señor. Amén. Y el Señor nos ama desde un principio, desde el principio, ¿verdad?, de la creación. Él nos ha amado con un amor infinito, con un amor genuino que viene desde lo alto. Y así en este momento, ¿verdad?, les doy gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que han sintonizado en este momento, ¿verdad? En este momento les voy a agradecer por haber puesto atención a la palabra del Señor, y me gustaría hacer una pequeña oración en este momento. Padre Santo y Dios bendito, en este momento te damos las gracias, Señor amado, primeramente, Señor, por habernos permitido dar, Padre Santo, impartir tu palabra, Señor amado. Te damos las gracias por todo aquel, Señor amado, que ha estado escuchando en este momento, Señor amado, tu mensaje, Señor bendito y Dios amado. Padre poderoso y Dios de gloria, Señor, agradecemos y esperamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que haya sido de bendición a la vida de aquel que lo está necesitando en este momento, Señor amado. Te damos las gracias en esta noche, Padre Santo, por haber tú sido, Padre Santo, el que ha tomado el control en todo momento, Señor amado. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios.
Gracias, Padre eterno y Dios poderoso, en esta tarde. Agradecemos una vez más a todos los que han sintonizado, ¿verdad?, este canal de YouTube, de parte de la Iglesia Discípulos de Jesucristo, de parte de nuestro pastor Alex Rosique, ¿verdad? Les damos las gracias a cada uno de ustedes y esperamos, ¿verdad?, que la próxima vez nos acompañen y nos sintonicen una vez más. Amén. Bendiciones.